Bien, hermanos, este texto que está en Mateo 5, no sé si recuerdan o si habrán hablado en los sermones anteriores, es del Sermón del Monte. Jesús le habla a sus discípulos en este monte, partiendo el capítulo por las bienaventuranzas. Todos conocemos las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas tratan sobre el progreso de la vida cristiana. Muchas gracias. Tratan sobre el progreso de la vida cristiana, el caminar cristiano en el día a día, a lo largo de la vida. Después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús habla sobre ser sal y luz en este mundo que está caído, lo cual se trata de cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con la sociedad y reflejamos ser seguidores de Cristo, ser el reflejo de Cristo, y cómo esa misma salvación que Cristo trajo a nosotros podemos mostrar y ser una luz hacia el mundo. Y después de esto, nuestro Señor viene y nos habla sobre cómo nosotros debemos relacionarnos con las normas del reino de Dios y su justicia. Las normas que exige el reino de Dios al ser parte de él, así como nuestra sociedad tiene leyes sociales, culturales, que rigen la justicia de nuestra sociedad y de nuestro mundo en el que habitamos, el reino de Dios también las tiene. También tiene leyes y por ende también se expresa una justicia, y esta justicia está delimitada por la ley de Dios. Este texto se divide en dos partes. La primera parte, versículos 17 y 18, habla sobre la relación que Cristo tiene con la ley. Y en segundo lugar, en el versículo 19 y 20, habla sobre cómo es la relación de los cristianos con la ley dada por Dios. En esta primera parte, el Señor Jesús nos habla de su relación con la ley y comienza el versículo 17 haciendo una aclaración, que dice que no piensen que yo he venido a abrogar la ley o a anular la ley y los profetas. ¿Y por qué Jesús parte con esta aclaración? Fue algo que yo me pregunté harto. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que partir esta aclaración hablándole a sus discípulos? Y eso ocurre porque el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, fue acusado de ser un revolucionario, de ser alguien, de decir que era hijo de Dios, pero que a la vez no le creían que era el hijo de Dios, que él no seguía la ley. Siempre se le criticó, vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cómo los fariseos le reclamaban que él no seguía la ley y que sus discípulos tampoco lo hacían. Tenemos ejemplos como por ejemplo que Jesús sanó en un día sábado. Se le critica el haber hecho esta obra en un día sábado, que él no respetaba el día de descanso. A los discípulos que tenían hambre y comieron el trigo mientras caminaban, también se le acusó de que Jesús no enseñaba a sus discípulos y que ellos no seguían las leyes. El mismo hecho de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y tenemos un sinfín de ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento de cómo los fariseos constantemente perseguían a nuestro Señor y le acusaban de no respetar la ley. Y seguramente sus discípulos, los que estaban ahí escuchando este sermón en el monte, ya habían oído esta acusación. Porque venían todos estos fariseos y lo hacían públicamente. Se lo decían a Jesús públicamente. Entonces sus discípulos también lo habían escuchado. Entonces Jesús hace esta aclaración, por si queda alguna duda a quienes lo están escuchando, que Él no viene a anular la ley. No viene a anular la ley y los profetas, y no porque sus enseñanzas sean totalmente revolucionarias y contraculturales para esta época, Él va a pasar por alto la ley de Dios. Incluso Él va un paso más allá, diciendo que Él no vino a anular la ley, sino que vino a darle cumplimiento a la ley. ¿Y qué significa que nuestro Señor haya venido a darle cumplimiento a la ley? La palabra griega utilizada aquí para referirse a este cumplimiento es pleró. Y esta palabra tiene dos significados en el griego.
un significado literal y un significado figurativo. Y en este sentido Jesús usa ambos significados en esta misma frase. Por el lado del sentido literal, esta palabra significa algo así como completar algo o como llenar a plenitud, llenar a tope. Un ejemplo es cuando tenemos un hoyo. En las construcciones se hace mucho, se hacen hoyos y después se rellenan. O cuando vamos a la playa, hacemos un hoyo en la arena y después, para que nadie se caiga, lo rellenamos. Entonces queda relleno, queda lleno, queda completo. Y precisamente esto es lo que viene a hacer nuestro Señor Jesús. Él viene a completar la ley, a rellenar ese vacío que había quedado en la ley del Antiguo Testamento. Porque ningún ser humano en la historia de la humanidad ha sido capaz de cumplir la ley a cabalidad, de no faltar a ninguno de los mandatos del Señor. Y en eso es claro Santiago, en el capítulo 2, que dice que si alguien cumple algunos mandamientos, pero quiebra algunos, ha quebrado la ley por completo. Entonces no es capaz, nadie de nosotros, ninguno de nosotros es capaz de cumplirla. Y Jesús, solo Cristo, es capaz de cumplir la ley en su totalidad, y por eso Él viene a completar la ley, viene a completar y llenar este vacío cumpliéndola. Sin el ministerio de Cristo, el Antiguo Testamento estaría incompleto, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia la persona de Jesucristo, que es el Salvador, el único capaz de redimir al pueblo, el único capaz de cumplir la ley. Entonces, por eso Jesús dice que Él viene a cumplir la ley, viene a llenar ese vacío en el sentido literal. Por otra parte, en el sentido figurado, esta palabra puede usarse para referirse a terminar una obra. Algo bien similar a lo que acabamos de hablar, pero también se puede usar en el sentido de ejercer como un oficio. Por ejemplo, yo trabajo como programador, ese es mi oficio, eso es lo que yo ejerzo. Y en ese sentido, el Señor Jesús habla que Él viene a ejercer la ley, viene a cumplirla como un oficio. Él pasa a lo largo de toda su vida, día a día, que estuvo aquí en la tierra, cumpliendo la ley. No fue solo una vez. No fue que dijo, vengo yo y cumplo la ley en un día, por ejemplo. No, Él a lo largo de toda su vida, de todo su ministerio, Él estuvo ejerciendo la ley, tal cual como se ejerce un oficio. Entonces, en el versículo 19, nuestro Señor continúa con esta aclaración. Él profundiza sobre la visión que Él tiene sobre la ley. Como si no hubiese sido suficiente con la aclaración anterior de que Él viene a completarla, Él ahora profundiza. Y dice que mientras existan los cielos y la tierra, ni una letra ni una tilde, o ni una jota ni una tilde, va a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. Y aquí el Señor Jesús está siendo literal. Cuando habla de la letra y la tilde, está diciendo lo que tal cual lo que ahí dice. La ley escrita en el Antiguo Testamento, como estaba escrita, no se iba a mover nada, no iba a cambiar ni una letra de la ley escrita, ni tampoco los símbolos que significaban tilde o acento. Y esto podemos decir que nuestro Señor lo que está diciendo es que la ley no cambia, que la ley está vigente. Que no porque Él vino a perdonar los pecados del mundo, no porque Él vino con su enseñanza contracultural, la ley va a quedar obsoleta, sino que está completamente vigente y está completamente vigente incluso en nuestro tiempo. Jesús no vino a contradecir la Escritura, sino que vino a reafirmarla. El profeta Isaías, en Isaías 10:48, dijo: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es claro, la ley sigue vigente y esto es lo que Cristo está reafirmando cuando profundiza en esta aclaración. La ley seguirá vigente hasta que todo el plan de Dios se cumpla. ¿Y cuál es ese plan? ¿O cuándo va a dejar de ser vigente la ley? Esto es cuando Dios restaure la creación por completo, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad y vengan estos nuevos cielos y nueva tierra del cual nos habla al final de Apocalipsis.
en ese momento en que estemos reinando nosotros y gobernando con Dios, la ley escrita ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí, el plan de Dios va a estar completo. Entonces, hasta que no pase eso, la ley de Dios sigue vigente. Cristo deja muy clara cuál es su postura con respecto a la ley de Dios. Él no desecha la ley, sino que la cumple, la reafirma y lo hace con el ejemplo. Toda su vida como ejemplo. Esto es la primera parte, Cristo y la ley. Ahora en esta segunda parte nos habla de cómo es el cristiano con respecto a la ley, cómo es la relación del cristiano con la ley. Después de que el Señor Jesús nos muestra cómo Él se relaciona con la ley, en los siguientes versículos nos va a mostrar esta relación. Versículo 19 dice: todo el que infrinja alguno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y enseñe a otros a hacerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los practique y enseñe a otros a hacerlo, será considerado grande en el reino de Dios. Vemos un contraste entre el más pequeño y el grande. Aquí el Señor Jesús está hablando sobre la importancia con la que debe ser considerada la ley. Como nosotros como cristianos miramos la ley, miramos los mandamientos del Señor, a toda esta ley moral que Dios nos ha dado por medio de la Escritura. Es cierto que podrían haber leyes que son más importantes que otras. Por ejemplo, si no, nos vamos como a algo literal, es menos malo mentir que matar, por ejemplo. Entonces ahí podríamos decir que hay alguna ley o algún mandato al que podríamos darle o asignarle cierto grado de importancia. Pero sin embargo, la norma exigida por el rey en su reino es que toda la ley tiene que ser vista con la misma importancia. No importa lo pequeño que sea el mandato, todos los mandatos tienen el mismo nivel de importancia y es lo que demanda el Señor, que los cumplamos. Hay un paralelismo que es como que si consideramos de poca importancia la ley, nosotros vamos a ser considerados de poca importancia. Si consideramos de gran importancia, vamos a ser considerados de gran importancia. Y además viene no solo con el hecho de considerar de poca importancia la ley, sino que de considerar de poca importancia la ley y además arrastrar a nuestros hermanos en esto. Incumplir la ley y decirle a los demás: oye, pero si no es tan importante, hagámoslo así, una mentirita blanca, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con que si le damos poca importancia y enseñamos a los otros, vamos a ser considerados pequeños. Ese es el contraste de la importancia que le da Jesús a la ley. Y el que los practique será considerado grande. Vemos en 1 Samuel 2:30 que el Señor dice a través de él, dice: honro a los que me honran y a los que me desprecian los tengo en poco, o serán tenidos en poco. Ahí el Señor también dice que quien lo tenga en importancia también serán considerados de importancia. Y vemos este mismo paralelismo, pero de otra forma, en el Salmo 1, de los versículos de 1 al 4, que dice algo así, voy a parafrasearlo. Dice: el que no sigue consejos de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que se deleita en la ley del Señor, será plantado a la orilla del río y dará fruto, y sus hojas no se marchitarán. El que se deleita en la ley del Señor va a ser como este árbol plantado en la orilla, que siempre se va a estar hidratando, va a recibir todo lo que necesita, va a dar fruto y sus hojas no se van a marchitar, va a estar ahí afirmado. Por otra parte, los malvados son como paja arrastrada en el viento. ¿Y cómo es la paja? Es súper liviana. De hecho, cuando se separan las semillas de la paja, se tira la paja al aire, caen las semillas por pesos y el viento se las lleva, porque son livianas, es por eso, porque pesan poco. Ese es un paralelismo que vemos en el Salmo 1. Esta es la norma de vida que exige el rey. Y así como el rey sigue los mandatos, el Señor Jesús vivió una vida intacta frente a la ley, sus seguidores no pueden ser menos que Él. Ellos también deben seguir esto.
Y de esto se desprende el versículo 20. Y en el versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. La relación entre el cristiano y la ley tiene por consecuencia y nos lleva como consecuencia a la justicia. La justicia en el ser humano podemos definirla como la capacidad moral de juzgar lo que nosotros consideramos justo. Algo como, por así decirlo, la capacidad moral de tratar de definir lo que está bien y lo que está mal. Pero nuestro sentido de justicia está trastocado por el pecado porque no todos tenemos el mismo sentido de justicia. Entonces, nuestra justicia está delimitada por las leyes que tenemos escritas, por la cual, si cometemos un delito, somos juzgados ante la ley. Y en este sentido de justicia, así como aquí, en nuestra sociedad, está delimitado por las leyes que tenemos escritas en el Código Civil, ese es el parámetro por el cual se mide la justicia. Para Dios nos muestra aquí dos parámetros de justicia. Está el parámetro de Dios y el parámetro de los fariseos. Por eso dice que nuestro sentido de justicia, muchas gracias, debe ser mayor que el de los fariseos. Porque los parámetros de los fariseos, o los parámetros de justicia de los fariseos, ¿cuáles eran? Ellos tenían un cumplimiento externo de la ley. Ellos seguían la ley por seguirla. Criticaban a quienes lo seguían. Es un parámetro de justicia que glorifica al hombre y no glorifica a Dios. Vemos este fariseo que se nos muestra que está orando y dice: gracias, Señor, porque no soy como ese pecador. Se glorifica a sí mismo. Es una justicia propia que se inventó para sí mismo, para tener su conciencia tranquila, para su conveniencia. Llega a un nivel de hipocresía en el que dice: ustedes no practican estas cosas, deben practicarlas, pero ellos lo dicen y no lo practican. Son unos hipócritas. Por otra parte, están los parámetros de Dios para la justicia, que son el cumplimiento interno de sus mandatos, y como cumplimiento interno de sus mandatos, es decir, que del corazón que nace de sus hijos cumplir sus mandamientos, va a haber un reflejo externo. Porque si está en el corazón, y por consecuencia lo vamos a llevar de manera externa y visible. Va a ser de un corazón que ama a Dios y que lo busca. Una justicia que busca glorificar a Dios y no a mí mismo. En el cual no hago las cosas por conveniencia, sino que hago las cosas que Dios me manda. Por ejemplo, estoy tentado a robar, pero sé que eso es un pecado, entonces no robo. Hay ejemplos menos terribles que ese, pero es lo que se viene a la mente ahora. La justicia de Dios satisface la mente, satisface el corazón. Es una justicia que lleva al hombre a tener un corazón constrito y humillado. Incluso, fuera desde los versículos 21 en adelante, Cristo profundiza en la interpretación que se le da a la ley. Porque para Cristo, Él no es que no esté de acuerdo con la ley. Él no está de acuerdo con la interpretación que se le da a la ley y cómo se practica. Por eso vemos los siguientes versículos que dice: oísteis que se dijo, no matarás. Y dice: yo os digo, tanto. Oísteis que no hay que cometer adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo codicioso está adulterando. Y así, y va profundizando. Y en el capítulo 6 de Mateo se nos dan muchos ejemplos de cómo los fariseos llevaban a cabo su justicia. Entonces, con estos versículos lo que Cristo está diciendo es que para entrar al reino de Dios, los parámetros de justicia de nuestras vidas deben ser los mismos parámetros de Dios, los mismos que Él tiene. Debemos considerar justo lo que Dios considera justo y amar lo que Dios ama. Por eso se nos dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que pide el Señor, un reflejo de lo que Él es. Tener un corazón humilde que ama a Dios de corazón
y no por cumplir una serie de reglas y obligaciones, sino que es una obediencia por amor. El profeta Isaías, en Isaías 29:13, Dios habla y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que demanda el Señor, la justicia, de que en nuestro corazón le busquemos honestamente un pueblo que le honre de corazón. Y ahora vamos a pasar a las aplicaciones prácticas de cómo llevamos esto a nuestras vidas. Y quiero partir con una pequeña referencia que está en Hechos 11:26, en la cual se nos dice que en Antioquía los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Pero cuando se les llamó cristiano a los cristianos, esta palabra significaba algo así como pequeños cristos o cristitos, y era usada de una manera despectiva, burlesca, para referirse a los seguidores de Cristo. Pero más allá del sentido de la palabra o la razón de llamar cristitos a los cristianos del primer siglo, esto era porque ellos buscaban reflejar a Cristo con su vida. Buscaban a reflejar a Cristo con un ejemplo, con todo lo que habían aprendido, con todas las enseñanzas que habían aprendido del Señor Jesucristo. Ellos lo buscaban ponerlas en práctica. Todo lo que aprendieron de Él, y fueron imitadores de Cristo. Hicieron conocido su nombre a tal punto que hoy día la palabra cristiano ya no es despectiva. Se fijan, nunca escuchamos, o sí, yo sí lo he escuchado, pero generalmente nos dicen cristianos porque somos seguidores de Cristo. Pero antes era usada de manera burlesca y ya no. A tal punto, ¿por qué? Porque ser seguidor, imitador de Cristo, redimió esa palabra también. Y como este texto es parte del Sermón del Monte dado a sus discípulos, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Veremos 3 formas en que un discípulo de Cristo debe imitar a Jesús. En primer lugar, un discípulo de Cristo debe imitar a Cristo experimentando la libertad de su obra, experimentando la libertad del Evangelio. Tal como vimos, el Señor Jesucristo no vino a anular los mandatos de Dios, a pesar de ser acusado de que Él no seguía la ley, de que era un revolucionario, incluso lo acusaron de venir de Belcebú, de ser hijo del demonio. Él, a lo largo de todo su ministerio, reafirmó la autoridad de la ley, la validó, la cumplió en su totalidad, y Cristo vino a completar todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es el siervo sufriente del cual habla el profeta Isaías, por el cual se hacen realidad todos los planes de Dios. Él sufrió y dio su vida por nuestros pecados. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos declarados justos y aceptados por Dios. Y siendo el justo y sin mancha, pagó el castigo que nosotros merecíamos por nuestra injusticia, por amor de los que Él escogió como un regalo solo por su gracia. Y si Él, siendo justo y sin mancha, y no menospreció los mandatos de Dios, no menospreció la ley, ahora que nosotros, por medio de su sacrificio, somos declarados justos delante de Dios, ¿debería ser distinto para nosotros? ¿Deberíamos nosotros tener en menos la ley si el mismo Cristo, siendo justo, no la tuvo en menos? Y ahora que nosotros somos justos delante de Dios, no tenemos derecho a no respetar la ley o a tenerla en menos. ¿O acaso ahora que recibimos el regalo de la salvación, vamos a menospreciar estos mandatos? Como dice Pablo, de ninguna manera. Queridos hermanos, ser imitadores de Cristo significa que, así como Cristo a lo largo de su ministerio ejerció la ley como un oficio, nosotros debemos hacer lo mismo. La gracia de Dios no es un sinónimo de licencia. No es un sinónimo de que ahora que yo soy salvo, hago lo que quiero, no sigo la ley, porque total, Dios me amó y ya me perdonó. Y pecar a total deliberación, pecar con gusto, porque total, ya estamos asegurados. No es eso, porque menospreciar la ley,
Menospreciar los mandatos o hacerlos deliberadamente es menospreciar el sacrificio de Cristo. Y Él murió siendo justo por nosotros, por lo cual no deberíamos menospreciar su sacrificio. Al contrario, la gracia de Dios es sinónimo de libertad. Es una libertad para no pecar, porque ya no somos esclavos ni estamos condenados por la ley, sino que ahora somos libres para deleitarnos en esta ley. A mí, siendo honesto como cristiano, cuando recién conocí al Señor, fue algo que me reventó la mente. No entendía por qué había deleite en seguir las normas, en seguir las leyes de Dios, si eran imposibles de cumplir. Pero a medida que vamos más amando a Dios, aprendemos a gozarnos en estas leyes, aprendemos a gozarnos en estos mandatos, y como una respuesta de gratitud y en amor, comenzamos a obedecer por la obra que Él hizo en nuestras vidas. Y ahí nos empezamos a gozar. Ya no me quiero portar mal porque amo al Señor y me gozo en Él. Y tratamos de ser como ese árbol del que nos habla el Salmo 1, que está plantado a la orilla del río, que da fruto y que su hoja no se marchita. Y la palabra de Dios busca confrontarnos. Y yo hoy, querido hermano, los invito a hacerse esta pregunta, que me la hago yo también. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Hay un área de nuestra vida que estamos dando la licencia? ¿Hay algún área de nuestras vidas que estamos entregando al pecado solo por el gozo momentáneo de pecar? ¿O estamos rindiendo nuestra vida ante los mandatos del Señor? ¿O estamos dando como respuesta de amor y gratitud una obediencia a Él? Eso es para que lo mediten. Y esta pregunta nos lleva a la segunda aplicación. Un discípulo de Cristo debe seguir las normas del reino. Debe seguir las normas en todo momento. Así debe imitar a Cristo. Decir que hay que cumplir los mandamientos de Dios día a día, en todo momento, honestamente, es súper fácil. Lo realmente difícil es hacerlo y llevarlo a la práctica. Siendo honestos con ustedes, yo no soy el ejemplo para decirle esto. Yo no soy el ejemplo de decir que yo sigo todos los mandatos del Señor. No soy ese ejemplo. También me cuesta. Pero sin embargo, como seguidor de Cristo, es mi deber decírselos, porque eso es lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor. Esa es la norma de vida del reino de Dios y es la que el rey nos exige. Y como seguidores de este rey debemos imitarlo con nuestro estilo de vida, cumpliendo sus mandatos, por más pequeños que estos sean. Es cierto que no es fácil, que incluso podemos llegar a pensar que no tenemos la capacidad de cumplir ninguno de los mandatos que nos cuestan tanto. Y es cierto, no somos capaces de cumplir sus normas, no somos capaces de cumplir su ley, porque solo Cristo es capaz de cumplir la ley completamente. Solo Cristo pudo hacerlo, y gracias a su sacrificio, ahora estamos reconciliados con Dios y somos amigos de Dios. Podemos amar a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Porque antes éramos sus enemigos, no lo queríamos, pero ahora que somos hijos de Dios, le amamos. Porque Él nos amó primero. Y este amor es un amor que nos capacita. Nos capacita para poder obedecerle, para con un corazón sincero, como una respuesta de amor, obedecer lo que Dios demanda de nosotros, como gratitud. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo: si me aman y guardan mis mandamientos, si me aman, van a guardar mis mandamientos, porque la ley está escrita en nuestros corazones. Aquí se nos manda, en el versículo 19, a enseñar los mandatos del Señor y enseñar a otros también a hacerlo. Por ende, tenemos que ser un referente para nuestros hermanos, sobre todo para los más débiles de conciencia, a lo mejor los más nuevos en la fe. Debemos ser un referente de enseñarles a amar a Dios, enseñarles a seguir los mandatos y no alterarlos, no buscar los vacíos legales que hay en los mandatos. Porque si seguimos los mandatos de nuestro Señor, en 1 de Juan,
En 1 Juan capítulo 2, de los versículos 3 al 6 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Claramente aquí se nos dice que una expresión de sus mandamientos, una expresión de seguir el estilo de vida de nuestro Señor, es una expresión de que le conocemos, que realmente le conocemos. Entonces tenemos que enseñar a otros, modelar con nuestra vida el ejemplo de vida de Jesús. Eso muestra que somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo y somos sus discípulos. Y en tercer lugar, un discípulo de Cristo debe imitar a Cristo practicando la justicia del reino. Van las normas y después la justicia. Como decía en el punto anterior, es imposible cumplir todas las exigencias de la ley. Pero Dios no busca hijos perfectos. Él no quiere hijos perfectirijillos que externamente proyecten esta imagen de que hacen todo bien. No, Él no busca estos hijos que solamente de labios le honran, sino que Él busca hijos que con su corazón le honren. A Dios le importa lo que está pasando en nuestro corazón. Porque tal vez podemos proyectar una imagen delante de nuestros hermanos, delante de nuestros amigos. A mí cuando me llamó el presbítero Jaime me dijo, no, ¿conoces a Diego? Sí, sí lo conozco. Me dijo, oh, qué excelente persona. Diego, no sabes si soy excelente persona. Porque esto es lo que tú ves. Y solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y así Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones que nuestros hermanos no son capaces de ver. Dios no quiere hijos perfectos, Dios quiere hijos que le busquen de corazón y que le amen. En Jeremías, Dios nos dice, me encontrarán cuando me busquen de corazón. ¿Y cómo podemos nosotros amar a Dios de corazón? Dejando de lado nuestra autosuficiencia y empezar a depender del Señor. Dándonos cuenta que no somos capaces por nosotros mismos, que tenemos una incapacidad de día a día y que constantemente estamos fallando y que día a día necesitamos de nuestro Señor. Y en esa incapacidad que nosotros tenemos de hacer el bien, es buscar al Señor con un espíritu quebrantado, con un corazón constrito y humillado, que se duele por fallarle. Esta es la clave. Y lo encontramos en el Salmo 51, que después pueden leer, en un salmo de arrepentimiento, en el cual David le dice a Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Dame un corazón limpio, lávame con hisopo, que mis pecados sean más blancos que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esas cosas nos dice el Salmo 51. Porque para Dios Él no se satisface en ídolos, no se satisface en sacrificios que buscan solamente agradarle, sino que Él se satisface en un espíritu quebrantado y en un corazón contrito y humillado que le busca honestamente y que se duele por fallarle. Y solo amando a Dios de corazón vamos a poder practicar la justicia del reino. Y la justicia del reino de Dios es buscar hacer la voluntad de Dios, amar lo que Él ama y gozarse en lo que Dios se goza. ¿Y en qué cosas se goza Dios? Aquí yo te traje algunos ejemplos. En primer lugar, Dios se goza en la preocupación de los necesitados, del pobre, de la viuda, del huérfano, de los extranjeros. Esos son los favoritos de Dios, porque en toda la Biblia vemos que Dios habla e instruye al pueblo a preocuparse de quienes son los más necesitados en la sociedad. En una sociedad que en el Antiguo Testamento las viudas eran dejadas solas. Si los hijos no tenían padres, quedaban a su suerte. A los extranjeros, si no eran parte del pueblo, no los tomaban en cuenta. Y eso lo podemos ver hoy. Podemos ver lo que era el Sename o lo que es ahora Mejor Niñez. Son niños que sus padres no los han cuidado y están ahí abandonados. Algunos tratan de como recuperarlos, pero no todos los logran.
Entonces siguen habiendo huérfanos en nuestra sociedad. Siguen habiendo viudas y probablemente viudas que están solas. ¿Para qué decir de los extranjeros? Todos vemos cómo es el trato a los extranjeros. Incluso cómo nuestro corazón a lo mejor se siente y cómo trata con los extranjeros. Pero Dios se goza en ayudar al desvalido y nosotros debemos gozarnos en eso y buscar ayudar al más necesitado. Se goza en que sus hijos se amen los unos a los otros. Que en las congregaciones, a pesar de que hayan conflictos, a pesar de que no nos llevemos bien entre todos, a pesar de que a lo mejor hay hermanos que son más difíciles de amar que otros, busquemos amarlos. En que también haya perdón cuando haya conflicto, en el arrepentimiento. Y lo leíamos, o sea, no lo leíamos, sino que lo leyó el consistorio al inicio del culto. Hay una búsqueda de arrepentimiento de parte del hermano Eliezer. Y alabado sea el Señor porque está ese arrepentimiento en su corazón. Porque Él puso el arrepentimiento. Y ahora está el papel, y me incluyo acá porque el hermano Eliezer también es cercano, entre comillas, a mí, hermano de uno de mis mejores amigos. También nos dolimos cuando pasó toda esta situación. Y está en nuestra responsabilidad, en ustedes como congregación Príncipe de Paz, en nosotros como iglesia presbiteriana, en nosotros que somos parte de su círculo cercano a Él, ¿estamos dispuestos a perdonarlo? Dios se goza en el perdón. Dios se goza en el arrepentimiento y el perdón. Entonces nosotros tenemos que también gozarnos en eso y buscar el arrepentimiento cuando nos equivocamos y buscar el perdón y dar el perdón a otros cuando otros también se equivocan. A lo mejor te cuestan estas cosas. A lo mejor es una lucha en tu vida cumplir con los mandatos del Señor. Ya sea estas cosas o otras cosas de la ley. Y si es así, debemos volver a las bienaventuranzas, al principio del capítulo 5. Contemplar nuestra misericordia delante de Dios, llorar nuestro pecado delante del Señor y buscarle con un corazón manso, con un corazón arrepentido. La norma exigida, la justicia exigida por el rey es alta. Y no podemos cumplirla. No podemos cumplir con todas esas exigencias, pero el Señor nos capacita. Y el Señor busca que le amemos con un corazón sincero. Nos vamos a caer muchas veces, pero lo importante es levantarse y buscar al Señor, pedirle perdón. De eso se trata la perseverancia de los santos. No se trata de tener una vida perfecta delante de Dios, sino que se trata de buscarle a Él, buscar no fallarle, y si le fallamos, pedirle perdón, arrepentirnos y seguir adelante en este caminar cristiano. La práctica de la justicia del reino nos va a llevar eventualmente, día a día, a ser más como Cristo. A pesar de que muchas veces pareciera que es difícil, a pesar de que muchas veces pareciera que no avanzamos, pero ciertamente el día de hoy hemos avanzado más que al principio, que el día en que partimos este camino. A lo mejor hemos avanzado 1 metro, otros habrán avanzado más, pero lo importante es seguir avanzando, porque tenemos que ser cada día más como Cristo, dejar atrás nuestras pasiones, dejar atrás nuestros deseos egoístas y ser más como Cristo. Y es un camino de toda la vida. Así que, queridos hermanos, yo los animo a no cansarse de intentarlo, a seguir en este caminar cristiano. Porque tal vez pareciera que no es fácil, pero si vamos a los pies del Señor, el Señor dijo: vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, porque yo les daré descanso. Yo llevaré su yugo y ustedes llevarán mi carga, porque mi carga es liviana. Si sientes que te cuesta, busca al Señor, humíllate delante de Él y pídele a Cristo que lleve tu carga. Porque solo Él puede ayudarnos por medio de su Espíritu. Y somos renovados en Él y es un camino de toda la vida. Queridos hermanos, los invito a orar. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por recordarnos.